En nuestro repaso por las funciones de modelado más básicas del programa Revit, hemos aprendido a colocar muros y a colocar puertas y a colocar las etiquetas de esas puertas. Hemos aprendido las restricciones que se podrían generar en las cotas y en las alineaciones de los elementos que vamos dibujando. Hemos aprendido a poder colocar, distinguiendo los elementos de modelo de los elementos de detalle en las vistas ortométricas o en las vistas isométricas, en donde, por ejemplo, el texto de modelo se ve, pero el texto de detalle, planta baja, no se ve. Lo mismo sucedería con las cotas temporales, que no se ven, y con las cotas permanentes, que sí se ven, aunque se haya dejado de seleccionar el elemento que queramos acotar. Y siguiendo con nuestros ejercicios de funciones de modelado más básicas, después de copiar y rotar, ahora nos toca agrupar y copiar múltiplemente mediante matriz. Vamos con ello. Voy a abrir primero de nada el Revit. Aquí tenemos el Revit y aquí tenemos el archivo que estábamos haciendo con el Revit en nuestra carpeta de proyectos. Lo que se vaya explicando sobre los ejercicios básicos, tanto de colocar como de copiar como de rotar, son aplicables a cualquier elemento seleccionado, ya sea de modelo o de detalle, ya sea una familia de modelo in situ o una familia de sistema, ya sea una anotación o ya sea un elemento dibujado por nosotros. Cualquiera de estas herramientas son básicas, son comunes, se pueden utilizar siempre y en cualquier momento. La mayoría de ellas están en la ficha de modificar y son comunes a casi todos los elementos que nosotros podemos dibujar dentro de Revit. Aquí están las herramientas de desplazar, MV, la herramienta de copiar, CO, la herramienta de girar, RO, la herramienta de, muy útil, la herramienta de hacer esquinas mediante un recorte o un extendido de los elementos que seleccionemos, TR, las mismas herramientas pero aplicados a un solo elemento. Esto es de una manera más sencilla, pero también más rápida, para poder hacer uniones, chaflanes, recortes, o bien de varios elementos al mismo tiempo, con una selección múltiple. Fijaros cómo los vídeos nos van explicando en cada momento lo que podemos hacer con cada herramienta. En nuestro caso, hemos visto cómo alinear a L, cómo desfase o F, aunque el desfase lo hemos hecho mediante las opciones propias de la introducción en la cinta de opciones de un desfase de muro, pero aquí el desfase resultaría de desfasar el muro original haciendo una copia de él. Reflejar, bien con eje, bien sin eje, MM o DM, y las opciones que aún no hemos visto de dividir elemento o dividir elemento con separación, así como la de matriz AR y la de escalar RE. Vale que esas no las hemos visto todavía, pero ya llegará el momento de verlas. Os digo también la de desbloquear, que permitiría desbloquear un elemento que estuviese bloqueado, como por ejemplo todos los elementos que forman parte del muro cortina. Todos ellos están en realidad bloqueados. O que cuando se selecciona en la vista 3D, caray, qué vista 3D más pequeñita tenemos, pero está aquí. Cuando se selecciona en la vista 3D algunos elementos mediante una vista, una ventana de captura, aparecen esta especie de chinchetas, que en realidad son bloqueos para que no se puedan mover los elementos con respecto a las referencias de sus sitios. En este caso, por ejemplo, los paneles de cristal con respecto a los montantes del muro cortina. Bueno, pues todo eso se podría desbloquear a través de esta herramienta y bloquear a través de esta otra herramienta, aunque también podríamos suprimir a través de esta otra herramienta.
Ya visteis que todos los elementos, además, pueden ocultarse o visibilizarse, bien que esto ya se encontraba en la cinta de opciones dentro de la barra de controles de vista, el botón de la bombilla o el botón de las gafas para ocultar o aislar. Aquí hay ciertas herramientas que podríamos descubrir, pero en las que hoy nos vamos a centrar en este vídeo son dos que son muy útiles. Una es esta, la de crear grupo, y otra es esta, la de matriz. Pues bien, vamos con ello. Antes, como siempre, voy a colocar las vistas en paralelo a través de la ficha de vista en la opción de vista en mosaico. Y vamos a colocarnos con un zoom extensión ZF para que se ajusten al tamaño que tenemos en nuestra pantalla en cada una de las vistas que mostremos en el área de trabajo de Revit. Realmente donde nos vamos a centrar es en la vista ortométrica en planta, porque es la que menos distorsiona la perspectiva del dibujante cuando está colocando los elementos en plano. Vamos a colocar, por ejemplo, una silla. Vamos al menú de arquitectura y dado que no hay ninguna función propiamente llamada silla, la buscamos en el cajón desastre, que es el común de todos los componentes a colocar, el que se llama componente dentro del grupo construir de la ficha arquitectura. Ahí podríamos colocar cualquier componente. Otra posibilidad, aunque a veces funciona, a veces no, depende del componente que vayamos a instalar, es hacer esto mismo yendo a la ficha de modificar, donde se encontrarían las opciones, ahora por ejemplo no lo están, de poder descargar una familia nueva. En el menú contextual de la ficha de modificar a veces aparece. Pero vayamos por el común. Colocar un componente. Dentro de colocar un componente, este era el escritorio que habíamos escogido nosotros y aquí están las distintas sillas. Hay una de ejecutiva y otra de escritorio, pero más básica. Vamos con la de ejecutiva. Fijaros, ahora precisamente en la ficha de modificar, si se encuentra el botón de cargar familia, pues porque ya es contextual, aparte del resto de los botones que os mencionaba. Vamos con la de Child Executive. La vamos a colocar, por ejemplo, aquí, detrás de la mesita que le corresponde. Para girarla, recordad que podríamos hacerlo ya ahora con la barra espaciadora, que la giraría en la posición correcta. Y no os preocupéis de que se coloque o no se coloque a la altura adecuada, ya que la referencia que tiene indicada en la paleta de propiedades de su ejemplar es Level 1, así que sí estará colocada a la altura del suelo. Podemos indicársela, por ejemplo, un poquito más atrás de aquí, así, para que haya hueco para poderla colocar en su sitio. Ahí. Le pinchamos con el ratón y ya la tendríamos colocadilla en el sitio. Le voy a dar a la tecla de escape, pero antes vamos a colocar otra más aquí. Además, esta creo que será más fácil de ver, porque la tenemos ahí. La vamos a colocar aquí. Veis cómo la silla se ha colocado en su lugar. Una vez hecho esto y dado que ya no queremos colocar más sillas, ni menos rotarlas después de colocarlas, que es otra opción que aparece en la cinta de opciones, la hemos colocado ya bien, no la necesitamos girar más. Le daré a la tecla de escape 2 veces y así terminará el comando de colocar los elementos. Esta la voy a suprimir porque, como se repite en esta, no la voy a necesitar. Le daré a la tecla de suprimir y seleccionaré esta de aquí. Vamos a seleccionarla como un grupo, es decir, mediante una ventana de selección de izquierda a derecha, cogemos los dos elementos. Al seleccionar los dos elementos, estos podrían asociarse en un grupo. También podríamos en la ficha de modificar guardar la selección para un posterior momento, en que cargaríamos esta misma selección, pues para que se ejecute algún comando. La selección siempre es la acción previa a cualquier otra función, así que podríamos haber preguardado una selección de una serie de elementos y luego al cargarlos
bajo el nombre, claro, que nosotros deseemos ponerle, podríamos volver a coger, solamente seleccionándolos desde aquí, los mismos elementos que si hubiesen seleccionado la primera vez. Y una vez seleccionados, pasaríamos a la acción. Borrarlos, por ejemplo, o duplicarlos, o hacerles una matriz de filas y columnas. Pero en este caso se trata del botón de crear de ellos un solo grupo. Hay que tener cuidado con este comando, gp, porque crear un grupo se podría asociar mentalmente con la idea de crear un bloque de AutoCAD. Y sí, es útil, en ese sentido es útil, porque puedes reutilizar el grupo tantas veces como quieras una vez haya sido creado. Pero también tiene sus desventajas, porque cada vez que colocamos el grupo otra vez y otra vez y otra vez en distintos lugares, el grupo gasta memoria en reproducir el mismo elemento tantas veces como se copien. Eso no sucedería con una familia. Los grupos son distintos a las familias. Una familia es una única familia cuyos ejemplares, aunque sean 1000, ocupan la misma memoria en el disco duro del ordenador. En cambio, crear un grupo gasta memoria cada vez que añades un grupo nuevo idéntico al anterior. Tenemos que ponerle nombre. Le vamos a llamar grupo oficina. Podríamos editar el grupo abriéndolo de la misma manera que editamos el editor de bloques de AutoCAD, pero no lo voy a marcar de momento, ya lo haremos luego. Le daré al botón de aceptar y el grupo estará formado. Además de estar formada en una única unidad, veis que hay un punto en donde se permite el centro de gravedad para el desplazamiento del elemento. Tenemos además pinzamientos que permiten modificar el punto de giro, el origen, la colocación, básicamente, tanto del centro de gravedad como de la orientación que tengamos para él. Por ejemplo, si el centro de gravedad estuviese en el centro de la mesa. Además, veréis que como el grupo está seleccionado, aquí aparecen las opciones para desagruparlo, que podría ser una opción, o para editar el grupo y corregirlo. Esto entraría en el editor de grupos, claro. Y hasta vincular nuevos elementos al propio grupo, añadiendo más objetos en el interior del grupo. Podríamos haber vinculado cualquier objeto del grupo o sustituirlo por otro objeto en su mismo lugar. ¿Y para qué serviría esto? Bueno, ahora lo tendríamos bastante cómodo, la verdad. Podríamos copiar el grupo entero a través de la herramienta de copiar ya conocida y colocarlo en cualquier posición a través de su centro de gravedad, el punto de origen del grupo, que se podría modificar a cualquier otro sitio. Esto lo podemos hacer, como siempre, restringiendo el eje X y el eje Y para que el movimiento sea siempre ortométrico. Y además, basándonos en las referencias de las cotas temporales, podríamos colocarlo exactamente a 4,5 metros de distancia. Esto se podría reproducir tanto de un lado como del otro. Concretamente, en este caso, pues tendríamos que reproducirlo a 9 metros de distancia del anterior. Y así sucesivamente. Los grupos, todos, se modificarían al mismo tiempo. Voy a darle a escape para terminar de introducir el grupo. Fijaros, por ejemplo, lo que sucedería si yo edito el grupo y le añado alguna cosa. Edito el grupo, todo queda en amarillo, como si fuese una especie de pausa en la selección de cualquier elemento que hay en la vista, y solo puedo seleccionar los dos elementos que forman parte del grupo, y nada más. No puedo seleccionar ninguna otra cosa. Puedo seleccionar la mesa para moverla de sitio o girarla o lo que sea. Puedo seleccionar la mesa para eliminarla del grupo. Puedo añadir un nuevo elemento al grupo o puedo enlazar un nuevo elemento al grupo. También puedo cancelar la edición, claro. Si yo, por ejemplo, en este momento girase la mesa o la silla, vamos a girar la silla que tiene cierto más sentido. Si yo ahora mismo girase la silla de aquí a aquí, automáticamente al finalizar
todos los idénticos escritorios que forman este grupo se girarían también. Le doy al botón de finalizar y no solo esta mesa, sino esta mesa y esta mesa, todas han girado su silla, porque todos son idénticos. En esto sí que se recuerda, ¿verdad?, a lo que sería el editor de bloques de AutoCAD. Voy a volver a pinchar encima para colocar la silla en su posición original, girándola de nuevo. Vamos a girarla de nuevo, vamos a colocarla en su posición. Ahora mismo estaríamos aquí a unos 45 grados, ¿no? Más o menos. Y vamos a girarla para ponerla en esta posición de aquí. No, un poco menos, un poco menos. Vamos a girarla aquí y ahora la giramos hasta aquí. Esto es. Eran 10 graditos de nada. Bueno, pues 10 grados. Lo finalizamos y habremos terminado la colocación del grupo. Esta no estaba editada como grupo, no lo estaba. Así que todavía no tiene esa información en su interior. Pero os quiero mostrar cómo añadir elementos al grupo. Por ejemplo, en este caso, nuestra mesa podría tener una lámpara encima del grupo. Resulta que la lámpara no es un elemento que se coloque sobre un anfitrión. La lámpara podría estar volando en el aire. Así que el tema es que cuando insertemos una familia que no está referenciada al nivel 1, sería necesario darle una cierta altura de elevación con respecto a la posición que le indiquemos. Vais a verlo. Volvamos a repetir el proceso desde el principio. Colocar un componente. Colocar un componente. Dentro de colocar un componente, no creo que haya lámparas entre las familias preinstaladas dentro de esta plantilla de proyecto. Así que tendré que venir a cargar una nueva y traérmela al proyecto, lo que eso ocupa, pero bueno, qué remedio, a veces hay que hacerlo. Entonces subimos hasta las librerías en español métricas. Y dentro de las librerías métricas buscamos algún tipo de mobiliario. Yo creo que puede ser mobiliario, pero también podría estar en la categoría de iluminación o en la categoría de lighting fixtures. Perdón por mi pronunciación en inglés, que no creo que sea muy buena, pero algunas de estas hay. Es decir, tendríamos varias familias que probablemente unas por orientación más arquitectónica y otras por orientación más de ingeniería puedan estar duplicadas en distintos grupos. Por ejemplo, instalaciones de iluminación, ¿no? En instalaciones de iluminación, pues tenemos aplique, esfera, aplique, colgante, colgante, lámpara de mesa, hombre, una lámpara de mesa, aunque no es muy adecuada, foco exterior, lámpara luxo, sí, esta sería bastante adecuada, sí, para una mesa como esta. Le daría al botón de abrir, la cargaría entonces en mi proyecto, se sabe porque ahora sí que está ubicado junto a la lista del resto de las familias que hay cargadas en mi proyecto. Veo que hay de dos tipos, de 100 vatios y de 60 vatios. Vamos a ponerla de 100 vatios. Y vemos que está ubicada en el nivel 1 con respecto a la elevación de 0. Pues eso no debe de estar muy bien. Porque claro, si yo coloco la lámpara aquí, por poner un ejemplo, la lámpara no va a estar aquí realmente, va a estar en el suelo de aquí, no va a estar encima de la mesa, quiero decir, va a estar en el suelo. De la misma manera que si lo coloco aquí, va a estar en el suelo, no va a estar en su sitio, va a estar en el suelo. Lo pincho y veo que no se ve, porque está debajo de la mesa, no se ve. Está en mala posición, claro. Ahora que ya la he colocado, le daré a la flecha, seleccionaré la lámpara que está debajo de la mesa y le seleccionaré un nuevo anfitrión. El nuevo anfitrión, claro, sería la mesa. Pero ¿es la mesa un anfitrión? No. Mientras sea el grupo, no. Hay que editar primero el grupo. Hay que darle al botón de editar grupo
Fijaros cómo editamos el grupo, añadimos el objeto que estaba externo al grupo. Ahora sí, tenemos todo dentro del propio grupo y podemos finalizar la selección. Fijaros que ahora todo él es el mismo elemento. Si yo muevo mi mesa, se mueve también la lámpara. Pero he de decir, la lámpara todavía no está en el lugar adecuado de la mesa. Podría volver a editar el grupo, podría seleccionar la mesa y podría ver qué altura tiene la mesa, editando la familia mesa. Al darle al botón de editar familia, estamos entrando en otro editor distinto. No el editor de grupos, sino el editor de familias. Y esto es palabras mayores. Porque aquí lo que estaríamos haciendo es modificar todas las mesas que de ahora y en un futuro se vayan a colocar en nuestro proyecto, ya que todas tienen la misma raíz, la misma familia. Al menos esta sabemos qué dimensiones tiene, o no. Aquí podemos ver las vistas de la mesa, y dentro de ello podemos ver los alzados de la mesa. Y dentro del alzado podemos ver el alzado izquierdo de la mesa. Y en el alzado izquierdo de la mesa nosotros podemos medir esto. Podemos decir qué distancia hay del suelo al techo. Para ello vamos a la ficha de modificar, en donde hay una herramienta muy útil que es medir entre dos caras o medir simplemente con cota alineada. No es una cota permanente, no es una cota que quede, simplemente medir. Si pinchamos desde este punto hasta este punto, veremos que tenemos 2 pies y 6 pulgadas. Está en pies y pulgadas que la familia se definió en inglés. Bueno, pues 2 pies y 6 pulgadas. Le voy a dar a la tecla de escape. Salgo de la familia sin cargar en el proyecto, digo, porque no lo necesito. Podemos cerrarlo y no cambiar nada de Desk RFA. Teníamos una mesa que estaba a 2 pies y 6 pulgadas. Y tenemos una lámpara que está en el suelo. Pues pongámosla a una elevación de 2 pies y 6 pulgadas. Eso, aunque nosotros tenemos nuestro proyecto con las unidades en metros, podemos escribírselo con los pies y pulgadas o en milímetros o lo que queramos, siempre que especifiquemos la magnitud y la unidad en la que vamos a tratar el dato. Si hubiera puesto 2,6, habría creído que son 2,6 metros, porque es la unidad predeterminada. Pero como he escrito 2 pies 6 pulgadas, entonces él sabe que esta magnitud en realidad tiene que convertirla a metros y ponerlo a 0,76 metros de altura. Y al aplicarlo, nuestra lámpara ya está colocada encima de la mesa, o al menos a la altura a la que debería estar si estuviera encima de la mesa. Ahora la voy a girar. La lámpara tendría que girarse un poquito más, ¿no? Podríamos girarla un poquito como así, para que iluminase mejor. Bien. Al finalizar, habremos arreglado este asunto y podremos ver cómo la lámpara está colocada encima de la mesa en la posición que nosotros le habíamos dicho y a la altura que le habíamos dicho y formando parte del grupo. Otro ejemplo, el de la matriz, pero este al menos ya ha quedado claro, ¿no? Insertemos nuevo componente. Vamos a insertar un componente que realmente sea una silla. Mejor dicho, 2 sillas. Pero esta vez van a ser sillas normales. Chair Desk. Es una familia que ya estaba insertada, así que no vamos a tener problema con ella. Y sí le voy a decir que la rote después de colocarla. Porque voy a colocar una silla aquí y quiero rotarla. Y voy a colocar otra silla aquí y también quiero rotarla. Bueno, se me han rotado mal, pero las voy a seguir girando a través de la herramienta rotar, que aunque sea fuera, sigue existiendo y puedo volverlas a colocar en su sitio fácilmente. Rotar desde un determinado punto o ángulo hasta otro determinado punto o ángulo. Así ya quedan. Bien, esto podría ser un nuevo conjunto, un nuevo grupo. Lo añadimos.
El nuevo grupo se llamará Grupo Oficina 2. Ya no voy a necesitar abrir el editor de grupos, simplemente quería hacerlo. Veréis que directamente podríamos copiarlo de aquí, restringir la posición y llevarlo desde aquí hasta aquí. O incluso con una simetría. Con una simetría también valdría. Le doy a la tecla de escape y ya los tengo. Las familias que nosotros vayamos cargando también se encuentran en el navegador de proyectos. Y así podréis encontrar que, por ejemplo, aquí hay una serie de familias que ya estaban precargadas en nuestro proyecto desde que se abrió la plantilla. Pero probablemente haya otras que no, que haya cargado yo a lo largo de esta clase, como puede ser la de las luminarias. La de las luminarias no estaba, ni los tipos de 60 y de 100 vatios respectivamente. Las he cargado yo. Hay otras que sí, los muros, por ejemplo, ya estaban colocados, ya estaban cargados para que nosotros pudiésemos utilizarlos. Pero más allá de las familias, voy a darle al menos, también hay grupos. Y estos grupos, como digo, gastan más memoria. Estos grupos que yo he creado hasta ahora son grupos de modelo, no son grupos de detalle, son grupos 3D, se ven en todas las vistas. Así que habría que buscarlos aquí, en modelo. Y veo que efectivamente hay dos, Grupo Oficina y Oficina 2. Por cierto, podría cambiarle el nombre. Podría darle al segundo botón del ratón en el menú contextual, cambiar nombre y llamarlo Grupo Oficina 2. Así ya, para que queden igual. Y otra manera de colocar los grupos de una forma muy rápida es que en vez de tener que volver a ejecutar el componente, se arrastre desde aquí. Si nosotros queremos colocar otro grupo, y pincho y arrastro y lo tiro aquí, por ejemplo, el grupo se coloca automáticamente una y otra vez y otra vez y otra vez, tantas veces como queramos. Es decir, podemos arrastrar familias, podemos arrastrar grupos desde el navegador de proyectos y colocarlos en el sitio donde queramos. Es muy intuitivo, muy intuitivo y está muy bien. Voy a seleccionar este grupo y presionando la tecla de control voy a seleccionar también este grupo para borrar los dos grupos, ya que, como digo, aquí vamos a colocar una matriz un poco más repetitiva que las que hemos colocado hasta ahora. Para ello vamos a colocar un nuevo componente. El componente que vamos a colocar es una mesa y la mesa que vamos a colocar va a ser una mesa tipo 2. Vamos a colocar esa mesa tipo 2 aquí, más o menos. Ajá. Quisiera ver si está bien orientada. Eso mejor desde la vista 3D. Y una vez hecho esto, lo giro presionando mayúsculas y el segundo botón del ratón para ver si mi mesa se ha colocado en su sitio y se ha colocado de manera correcta. No, yo diría que se ha colocado, le estoy dando a la rueda del ratón justo al revés, así que la vamos a colocar, le voy a dar a la barra espaciadora para girarla, eso es, 2 veces. Y la coloco en su sitio, que es ahí, ¿vale? Detrás de esa mesa va una silla. Vamos a insertar una nueva silla, colocar un componente, vamos a colocar una silla normal aquí. Todas esas se colocan con respecto al nivel 1, por eso están alineados al suelo, no hay ningún problema. Voy a darle a escape o a cancelar para que la silla se haya colocado en su sitio correspondiente, la alineación con el centro, ahí estaría, y vamos a colocar el resto de las sillas de la clase, que estarían todas enfrente. Estas deberían ser de otro tipo, deberían ser sillas de un estilo de silla con un pupitre al lado, de brazo, vamos a indicárselas, pero para eso hay que cargar una nueva familia. No es la familia que tenemos a editar, pincho con el ratón en un sitio vacío, coloco un nuevo componente y cargo una nueva familia. El botón de cargar familia también se puede encontrar dentro de la ficha de insertar, porque siempre podríamos insertar una nueva familia aunque no tuviéramos ejecutada la herramienta de colocar un componente.
por lo que en el botón de insertar puede también cargarse una familia. Bueno, de hecho se pueden insertar muchísimas más cosas. Ahora tendríamos que buscar una parte de sillas en el mobiliario. Vamos a colocar mobiliario, aquí está, y dentro del mobiliario pues vamos a ver si hay sillas. Hay muchas mesas, sillas están aquí debajo. Esta sería ideal, silla con brazo escritorio. Le doy al botón de abrir, la cargamos y la ubicamos más o menos por aquí, pero dándole la vuelta para que vea al profesor. Bien, la vamos a colocar en esa posición de ahí. Una vez hecho esto, claro, evidentemente tenemos que reproducirla en fila y en columna para cubrir el resto de los pupitres de la clase. Pero ¿qué pasa? Que esto sería, haciéndolo con la opción de copiar, muy lento. Por eso podríamos encontrar la opción de matriz. Vamos con ella. Podríamos hacer la opción de matriz muy rápidamente, si seleccionamos el objeto y luego le damos al botón de matriz. Este es el array que también se encuentra en AutoCAD, con una diferencia solo. La matriz de rectangular de filas y columnas se tiene que hacer en dos pasos. Primero las filas y luego las columnas. No nos deja meter filas y columnas al mismo tiempo. Pero bueno, seleccionémoslo. Veremos que el resultado de las copias que vayamos a hacer serían un grupo. Él mismo crea un grupo. Y vemos que podemos meter 10 sillas, por ejemplo, 10 copias. Y además podemos estudiar el desplazamiento restringido a ortométrico, X o Y, de las sillas copia, bien con un desplazamiento, activar cotas, entre el primer y el segunda silla, las demás se repetirían, o bien entre la primera y la última. Simplemente el Revit va a calcular luego la distancia, equidistancia que va a haber entre las 10 sillas, entre los puntos 1 y último que yo le haya dado. Si pongo el segundo, pues ya él repite otras 9 veces la misma distancia. Esto es para cotas lineales, porque también podemos hacer matrices radiales, en cuyo caso la cota que tendríamos que emplear es esta, y claro, en vez de filas y columnas, lo que tendríamos es una copia en torno a un punto de rotación, igual que habíamos visto en la herramienta de rotar. Pero ahora mismo estamos con una matriz lineal, que es lo correcto. Seleccionaríamos el punto de copia y arrastre. Por ejemplo, a 1 metro de distancia estaría bien. Lo cual quiere decir que como va a haber 10 copias, entre el primero y el segundo hay 1 metro y entre el resto hay 10 metros. Así es que han quedado demasiadas. Menos mal que el Revit nos permite corregir la copia de la matriz poniendo un 9 o un 8 o un 7 en lugar del 10. Y esto, como es dinámico, como es Revit, se repite constantemente. Además, hemos creado un grupo, por lo que al seleccionar los elementos siempre aparecerá el 7 para poderlo modificar. Pero vamos a seleccionar de nuevo todas estas. Y ahora vamos a volver a hacer matriz, pero en vez de ser de filas, en vez de ser de columnas, que sea de filas. Voy a insistir en ponerle 10, aunque no sé si me cabrán. Quizás sea mejor ponerle solo 8. Y vamos a asegurarnos de que nos quepan diciéndole que es último. Así estableceremos una distancia entre el primero y el último. Vamos a coger el primero, por ejemplo, este punto central de aquí, y vamos a situar el ratón último a 9 metros de distancia, ¿no? Aquí. Vemos todas las filas que se hayan colocado. Creo que están bastante bien distribuidas. Mucho espacio de sobra no tienen, pero están bien distribuidas, de eso no cabe duda. Así que ya tendríamos las sillas colocadas y siempre tendríamos la posibilidad de corregirlo y poner 7 o lo que fuera. La distancia sería la previamente establecida por nosotros. Y una vez hecho eso, vemos cómo las copias se han producido a modo de grupos. Igual que las sillas, las mesas de nuestras oficinas también eran grupos. De hecho, ahora podemos ver el grupo matriz aquí creado. Grupo matriz que si le doy doble clic podríamos editar como familia o cambiarle el nombre. La verdad que muchos más parámetros no tiene, ya que es un grupo
que se ha definido por nosotros mismos simplemente para hacer la copia. De esta manera podemos ver cómo grupo o matriz son herramientas para replicar múltiplemente ejemplares de objetos, elementos, en nuestro ejercicio, en nuestro proyecto, de una manera rápida, porque modificando uno se modifican todos. Aunque, ya os digo, no abuséis de esta característica porque las familias están para eso, para poder reproducir de una manera rápida 1000 mesas sin que gaste más memoria que la que tendría la definición de la primera mesa. En una familia de mesas, la familia no gasta memoria. Los grupos y las matrices sí.